sábado. Realmente disfruto venir aquí a la iglesia de Alberdi, escuchar cómo Omar hace hablar al piano, eso me llena muchísimo. Gracias Isabel por el relato de los niños. Gracias Rubén, yo sé que siempre que vengo es un desafío poder enfocarme con la cámara porque, bueno, mi abuela decía que tenía algo en la cola que me hacía que nunca pudiera estar sentado en un lugar. ¿Sí? Así que agradezco realmente poder estar aquí compartiendo el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. A ver si se acuerdan, la última vez que vine dije que tenía 2 temas, que había uno que estaba todavía preparando porque no me sentía seguro de poder tenerlo. ¿Se acuerdan? Yo no me acuerdo de comí ayer, así que yo no le podría decirle nada si ustedes no se acuerdan, ¿no? Pero el tema tenía un nombre bastante sugestivo, vamos a decir así. Entonces decía, ¿cómo puede ser que no se olviden de esto? Bueno, por ahí se pueden olvidar. ¿Se acuerdan cómo era? ¿No? Bueno, el tema se llama El País de los Ciegos y está inspirado quizás en un cuento y usted va a decir, uy, ¿me ha hablado de un cuento? Sí, porque me llamó la atención y vamos a ver un poquito acerca de esto, ¿no? Hace unos 2 meses que estuve acá, leí un cuento, se llamaba El País de los Ciegos, de H.G. Wells, el mismo que hizo La Guerra de los Mundos, y por ahí lo conocen más por ahí que por el tema que es una lectura obligada para las personas que tienen capacidades diferentes, ¿sí? Habitualmente usan ese texto para capacidades diferentes. Y a mí me hizo pensar mucho, vamos a estar, ¿no? Mucho pensar, ya estoy medio... Me hizo pensar mucho acerca de lo que pasa en este cuento. El protagonista es un tal Núñez, no dice el nombre de pila, solamente dice que se llama Núñez y que este señor Núñez estaba escalando el Paracostopeti. Medio difícil el nombre de un monte ficticio de Ecuador. Hasta ahí estamos. Cuando está subiendo este monte ficticio de Ecuador, pierde el equilibrio, se cae por toda la ladera que estaba nevada y dice que estoy bien, y llega a el País de los Ciegos, un lugar en donde todos por una enfermedad rara fueron perdiendo la vista hasta que ninguno de ellos pudo ver más. ¿Sí? Y como dice el refrán, en el País de los Ciegos, el tuerto es rey. Dijo, este es mi lugar. Yo estoy acá en el País de los Ciegos, no puedo salir, no sé cómo es. Yo puedo ver, en el País de los Ciegos, el tuerto es rey. Voy a hacer un golpe de estado, voy a ser el líder del País de los Ciegos. La cosa que si ustedes leen el cuento, en el País de los Ciegos el tuerto no es rey, sino que ven la vista como una enfermedad y está casi por perder la vista a él porque le estaban por sacar los ojos. O sea, que miren cómo se termina que en el País de los Ciegos alguien que veía y que decía, uy, vamos a mejorar la calidad de vida de esta gente, termina casi perdiendo la vista para ser como el resto. ¿Sí? Me llamó mucho la atención y me fui a la Biblia, a un lugar donde hablaba de un ciego. Y está en San Juan capítulo 9, vamos a tratar todo el capítulo. Hay haciendo un paréntesis, hay una particularidad que hace este H.G. Wells, que él publica el cuento, lo publica, o sea, sale, la gente compra el libro donde está, y después al tiempo dice, no me gusta el final. Y en una revisión de su cuento, cambia el final. ¿Sí? El primer final es el escapando del País de los Ciegos, subiendo como puede de vuelta al Paracostopeti, bueno, al monte ese, ¿sí? Mirando al País de los Ciegos y diciendo, de acá no vuelvo más. ¿Está? Después le cuento el segundo final. Vamos entonces a Juan 9. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 9, vamos a leer todo el capítulo, así que ténganme un poco de paciencia, pero quiero que podamos ver varias cosas que me llamaron la atención y quizás
no sea un sermón, sino cosas que me llamaron mucho la atención de estos textos y cómo después podemos aplicarlo. Yo lo apliqué a mi vida, quizás te ayude también en la tuya. Capítulo 9. Al pasar vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? El texto empieza con una pregunta. ¿Quién pecó? ¿Podés pecar antes de nacer? Parece rara la pregunta, ¿no? No. ¿Y qué, por los padres va a pagar el hijo? Si en la ley leían, no va a pagar padre por hijo ni hijo por padre. O sea, esta es la pregunta que le hacen los discípulos, que para mí también estaban bastante ciegos. ¿Sí? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido así, para que esté ciego? Y él respondió: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es menester que yo haga las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, viene la noche cuando nadie puede trabajar. Y acá también me llamó la atención es esto, que vos tenés oportunidad de trabajar ¿cuándo? Cuando el día lo dura, o sea, cuando se te presenta la oportunidad. Dios te da oportunidades todos los días y entonces o la aprovechás esa oportunidad o se te va, ¿no? O sea, si te quedan en el andén, el tren se va y vos te quedaste ahí. O sea, yo tengo la oportunidad de trabajar para Dios, ¿cuándo? ¿Mañana o hoy? O ahora, en este momento. Entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, hace una obra totalmente extraña. Una chanchada hace Jesús. Si ustedes se fijan, no lo voy a hacer acá porque me echan, ¿sí? Escupe en el suelo, hace barro y le agarra al ciego, que entre paréntesis, yo no veo que el ciego le haya dicho: Jesús, sáname, sácame de este lugar, ¿no? Escupe el cielo, hace al piso, hace barro, agarra al ciego y le unta el barro ese en los ojos al ciego y le dice: andá y lavate ¿dónde? En el estanque de Siloé, que significa enviado. Así que lo envió. Ahora pónganse en el lugar del ciego. El ciego estaba sentado mendigando en el templo, dice, ¿no? Viene Jesús, se pone a hablar, a ver por qué pecó este. Escuchás todo eso, ¿no? Para que la obra de Dios se manifieste. Y le dice, los que lo veían: ciego, lavate con agua, no con barro. ¿Cómo tenés todo manchado así? Para mí, lo que hace Jesús es hacerlo objeto hasta de burlas a este pobre hombre, porque lo hace ir con los ojos todo lleno de barro hasta un lugar para que se lave. Y me hizo pensar que a todos nosotros el Señor nos encuentra sentado en algún lugar mendigando, ¿sí? Y hace una obra extraña. No siempre las cosas que hace Dios las podemos entender, porque realmente esto es inentendible. ¿Por qué tuvo que hacerlo así si tenía poder solamente con decir: los ojos está bien? A otros tocó, pero la chanchada que hizo. Pero no solamente eso, sino que este hombre tuvo que creer en la palabra de este Jesús, que después vamos a ver un poco, porque cuando le preguntan, para él solamente era ese hombre llamado Jesús. No era maestro, no era profeta, no era Mesías ni hijo de Dios, sino que cuando arrancan y le preguntan, le dice: ese hombre que se llama Jesús hizo tal cosa.
Y tuvo que obedecer para recibir la vista, porque mientras fue hasta el estanque de Siloé, este hombre seguía como ciego. Y hasta que fue y se lavó, no recobró la vista. Y cuando viene, empieza el testimonio de este hombre que nació ciego hacia los demás. Así como nosotros en algún momento estuvimos sentados ciegos en este mundo y Dios vino e hizo una extraña obra y te sacó de esa ceguera, vos tenés tiempo de testificar. ¿Y cómo? Bueno, testificar a veces no es fácil y a veces te hace que seas objeto de burla, porque me imagino que no va a ser lo lindo ir con barro en los ojos. Bien, vamos, seguimos. Dice, se me fue el capítulo, por eso me veía. 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este que se sentaba y mendigaba? Otros decían, él es. Otros, a él se le parece. Y él decía, yo soy. Cuando vos conociste a Jesús, la gente vio el cambio. ¿Será este el que hacía tal cosa? ¿Será este el que no hacía cosas muy buenas? Se le parece, pero debe ser otro, ¿no? No, yo soy. Porque Dios hizo una extraña obra en mí y me cambió y yo soy. Y entonces le preguntaban, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él respondió, este hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no lo sé. ¿Sí? Fíjense lo que le decía. Lo primero que encontramos es que él dice, este hombre, y no lo reconoce ni como Dios, ni como maestro, ni como Señor. Bueno, viene un hombre que vio mi condición, hizo una extraña obra y me sacó de donde estaba. ¿Y qué hacen entonces? Lo llevan ante los fariseos, versículo 13, al que había sido ciego. Y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Y volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Y entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había discusión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú que el que te abrió los ojos? Y él les dijo que es profeta. Cuando yo analizo lo que Dios hace por mí, al que yo antes en el momento creía que era este hombre, paso ahora a ser, ¿qué cosa? Profeta o enviado de Dios. Ya mi relación, cuando empiezo a analizar de dónde Dios me saca, va cambiando mi manera de pensar. Y encuentra que este hombre ya deja de decirle a Jesús este hombre, sino que ya para él es un profeta. Y atestigua delante del Sanedrín y dice que había pelea entre ellos, ¿no? Porque este no puede hacerlo si es así, no, pero si no es de Dios no lo pueden hacer. Pero está quebrantando el día sábado, entonces no puede ser que sea de Dios. Y le transmito mi miedo. Tengo terror a de que Dios haga cosas distintas hoy en mi mundo, en el lugar donde yo me muevo, en mi iglesia, y yo tenga tan cerrados los ojos que no pueda ver a Jesús actuando en ese lugar. Si ustedes siguen la historia, le preguntan una vez, le preguntan otra vez, le vuelven a preguntar acerca de cómo te abrió. Y bueno, hice lodo. Bueno, ahora vamos a leerlo, ¿sí? Para que no sea yo que se lo esté diciendo, lo vamos a leer.
Y cómo este hombre, a medida que le va predicando, dándote su testimonio una vez, 2 veces, 3 veces, va cambiando de ese hombre a profeta, a maestro, hasta terminar siendo su Dios. Y esa misma cosa tendría que ser tu crecimiento espiritual en Jesús. Sigo leyendo el texto. (18), gracias. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿este realmente es tu hijo? No me estás mintiendo el perro, ¿no? ¿Este es tu hijo? El que estaba ciego, el que estaba sentado siempre en el templo y mendigaba. Ahora, encontré otra cosa interesante, es que ellos iban todos los días a la iglesia. ¿Y cómo no lo veían ahí? ¿No lo veían sentado en el templo? Le está preguntándole: ¿este es tu hijo? Sí. ¿Y en serio nació ciego? Porque para mí que el flaco no quería trabajar y se sentaba ahí para pedir limosna y entonces... No, sí. Sabemos que es nuestro hijo, sabemos que nació ciego, dice el texto, sabemos que es nuestro hijo, sabemos que nació ciego, versículo 19, por ahí andábamos. 19, sí, gracias. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. ¿Sí? ¿Quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, y él hablará por sí mismo. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que las personas más cercanas, las que lo tenían que defender, se lavaron las manos. Así que si alguna vez te sentís que, bueno, las personas que más te tenían que ayudar se lavaron las manos, me dejaron solo, estoy re ofendido, estoy triste, sabé que no sos el único, que ya ha habido mucho, y si buscamos en la Biblia hay un montón de pasajes en los cuales los que más tenían que ayudar, porque tenían miedo, dice. ¿Pero cómo? A ver, no sé qué pasaría, pero si Mica, que está acá justo hoy, no sé, tiene alguna enfermedad y Dios la sana, no sé, estaría saltando y gritando: mirá lo que hizo. Ahora, ¿cómo puede ser? Un hijo que nació ciego, que hacía 1000 años que estaba sentado en el coso, mendigaba, y ahora Dios le da la vista y ¿no te animás a decir? ¿Cuántas cosas hace Dios por vos y vos los ves? ¿Y sabés que es la mano de Dios? Y nos quedamos callados, porque tenemos miedo, porque no sé, algo puede pasar. No, ¿cómo voy a decir eso? Tendríamos que estar publicándolo a todos lados, que mirá lo que hizo Dios por mí. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces, versículo 24, volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Y acá encontramos a este hombre siguiendo el testimonio de lo que Dios hizo por él. Una cosa sé, yo era así y Dios me cambió. ¿Puedes decirlo en tu vida? Yo era de tal manera y Dios hizo una obra extraña y me cambió.
Y le volvieron a decir, versículo 26, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, ¿cuántas veces quieren que se lo diga? Ya se los dije y no me habéis escuchado. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Acaso queréis también vosotros hacerlo sus discípulos? Fíjense cómo el hombre va creciendo por dar el testimonio que a veces nosotros nos guardamos. Y saben que si nosotros no testificamos de lo que Dios hace en nosotros, vamos perdiendo y creo que vamos retrocediendo a terminar dejando a Jesús como ese hombre. Pero acá pasó de ese hombre a profeta y ahora es su maestro. Porque ahí la Biblia dice que les pregunta a los fariseos, ustedes quieren hacerse sus discípulos, por eso me están preguntando tanto. ¿Ustedes también quieren hacerse sus discípulos? Y saben que a veces cuando nosotros testificamos de lo que Dios hace en nosotros, no lo pasamos tan bien. Pero vamos, Dios te sacó de donde estabas. ¿Podés dejar de predicar acerca de lo que Él hizo por vos? Dice que entonces lo insultaron, versículo 28. Tú eres discípulo de ese, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Terror tengo de no ver a Dios haciendo su trabajo de una forma extraña, de una forma en la que yo no estoy acostumbrado a que pase en mi medio y terminar como los fariseos diciendo yo soy discípulo de Moisés. De este no sé. Porque Dios actúa de diferentes maneras, de diferentes formas. Nosotros estamos acostumbrados a que esto se haga así, así, así. Si me cambian el esquemita, ay mamá, es que no es de Dios, ¿no? Terror. Y vuelvo a decirle, yo tengo terror de que Dios actúe de forma distinta a la que estoy acostumbrado y no poder verlo. Sigo leyendo, versículo 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado por Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde es. Respondió el hombre y le dijo, esto es lo asombroso. Ustedes que me tienen que mostrar a Dios, no saben cómo yo soy. Leemos con textual, ¿no? Esto es lo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es y a mí me abrió los ojos. Esto es lo asombroso, que Dios actúe de forma diferente en el lugar, yo no lo vea, pero la gente se diga, Dios estuvo acá. Vuelvo a compartir con ustedes mi preocupación, tengo terror de que Dios actúe de forma distinta y yo no lo vea. Que yo esté acostumbrado por la tradición o porque las cosas se hacen siempre así, a que Dios actúe siempre de la misma forma. Y Dios actúa de 1000 maneras para llegar a vos. Y sabemos, versículo 31, que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Seguía dando testimonio, este hombre tiene que ser de Dios, porque no puede ser que haga estas señales y ustedes me vengan a decir que no es de Dios. Desde el principio no os he oído decir que alguien abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de parte de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, ¿tú naciste en pecado y nos vas a enseñar a nosotros? Y lo expulsaron. Cuando das testimonio, no siempre las cosas te van a salir bien acá. Pero vamos. Si Dios hace tantas cosas en tu vida, ¿podés seguir quedándote callado?
Si te preguntan por qué estás así, no sé, voy cambiando de a poco. No sé, debe ser la humedad que me cambia así, ¿no? Es Dios. Dios cuando te ve, te obra en vos, cambia a la persona, te cambia. Y no podés quedarte sin decir nada acerca de eso, porque si no, en vez de ser de ese hombre, profeta, maestro, vas a ir para atrás, va a ser, bueno, eres un profeta, va a ser ese hombre. Vas a terminar diciendo que es ese hombre en vez de tu maestro. ¿Y saben qué pasa? Que cuando vos testificás de Jesús, no te va a dejar solo. El versículo 35 dice que oyó Jesús que lo habían expulsado. Lo expulsaron de la sinagoga, no tenía lugar más en el templo. ¿Y qué hace Jesús? Bueno, no, dice, lo fue y lo buscó. Porque Jesús no se conforma con solo verte sentado mendigando en la puerta del templo. Dame algo. Sin hacer su extraña obra en vos. Y cuando vos testificás, no te dice, bueno, quedaste abandonado a tu suerte, sino que te vuelve a buscar. Y fíjense que hace que tu relación con Él vaya creciendo más. ¿Por qué? Porque dice, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es Señor para que crea en Él? Y él le dijo, Jesús, pues le has visto y el que está hablando contigo es. Y él dijo, creo Señor, y le adoró. Porque este hombre no solamente ya dejó de ser un profeta, un maestro, sino que ahora, aparte de ser profeta, maestro, es su Dios. Y añadió, para juicio he venido yo, Jesús, a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, se vuelvan ciegos. ¿En qué parte de la relación estás? ¿Qué es Jesús para vos? ¿Es solamente ese hombre? ¿Ya pasó a ser profeta? ¿O ya es tu maestro? ¿O es tu Dios? Esta es una pregunta que te tenés que hacer. Porque cuando Dios hace su extraña obra en vos, no queda otra que testificar. Pero yo no sé predicar. Bueno, tenés que hablar de lo que Dios hizo en vos. Eso es testificar, es predicar. Solamente decir lo que Dios hizo en vos. Y vas a dejar de ver a Jesús como ese hombre para que ya sea tu maestro, tu profeta y por sobre todo tu Dios. No me puedo dejar de pensar en la terminación del cuento, ¿no? En el cuento, el señor Núñez se enamora de una chica que estaba ciega, que es Medina Saroté. Todo apellido, no le puso nombre, no sé por qué H.G. Wells solamente trata a todos por apellido y nunca habla de los nombres. La cosa que cuando sube ¿se acuerdan que el primer tema del cuento
se le sube y ve el coso y dice, voy a volver a Ecuador, al lugar donde yo venía, y listo, se termina ahí. El segundo final ve que se está por haber una luz y entonces todo el país de los ciegos iba a perecer. Y él vuelve a buscar a los que están en el país de los ciegos, a decirle, por favor salgan, yo vi que ustedes van a morir si no se van en este momento, y la única que le cree es Medina Zarote, ¿no? Y termina saliendo el segundo final con la chica que ama, que es Medina Zarote, y escapando del desastre que iba a venir si no se iban. Bueno, Jesús ve el desastre que se viene y vos estás en el país de los ciegos, ¿sí? Y te invita a salir de ese lugar y hace esa extraña obra de tocarte, ¿no? Te saca de ese país. Ahora, tenés dos opciones, ¿no? Como decía antes, puede ser Jesús tu Dios, o ya llevarlo a ese hombre y tenés que responder, ¿no? Y me quedo con eso que les dije que es mi preocupación. Terror tengo de que Dios actúe en mi medio de otra forma a la que yo no estoy acostumbrado y yo no lo vea. Espero realmente que Dios deje de ser para vos ese hombre y termine siendo tu maestro y tu Señor. Y espero que realmente que puedas ver a Dios actuando de formas diferentes en el lugar que estás.